Y bueno, hoy vamos a ver, seguimos con la clase de psicometría adultos y ya vimos lo que es prueba beta R dentro de las pruebas para trastorno de aprendizaje. Hoy estaremos viendo el WISE, lo que es la aplicación y la revisión, ¿ok? Entonces recordemos que este es el WISE 4, que es la escala de inteligencia de Wechsler para adultos en su última versión, ¿ok? Entonces el nombre de la escala pues es la escala de inteligencia Wechsler para adultos, o mejor conocido como WISE, en su última edición, que es el 4. El autor es David Wechsler, la administración es individual y se aplica de 16 años hasta los 89 años y 11 meses. Dura la aplicación 1 o 2 sesiones de 90 a 120 minutos, lo que es pasadito de 1 hora, hora y media, hasta 2 horas. ¿Cuántos ítems son? Son 175 preguntas, contiene historietas y serie de dígitos. Y significación, es decir, nos permite obtener una estimación precisa de la inteligencia de las personas adultas y mide el CI en comparación a las diferentes edades. ¿Qué vamos a necesitar para llevar a cabo esta aplicación? Bueno, necesitamos un manual de aplicación, 8 historias, un rompecabezas, los protocolos, figuras incompletas y los cubos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a seguir. Este es una imagen de lo que es este tipo de escala y donde contiene pues los manuales, los cubos, las figuras incompletas, la hoja de aplicación, ¿no? Todo lo que contiene para poder pues llevar a cabo nuestra evaluación respecto a este tipo de escala, ¿ok? Esa es la imagen, solo como pues para que la reconozcamos y así, pues ahí está. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, este tipo de escala se puede utilizar en el proceso de evaluación psicológica con la finalidad de clasificar, describir y predecir y sobre todo planificar nuestras intervenciones respecto al tema de inteligencia, ¿no? Entonces, recordemos que hoy estamos hablando de pruebas para trastorno de aprendizaje y justamente pues este tipo de escala va a venir a medir el nivel de inteligencia que tiene pues este tipo de individual que nosotros le apliquemos, ¿ok? Está formada justamente por 15 pruebas, 10 principales y 5 complementarias, y se agrupan en 4 índices o 4 temas, que es comprensión verbal, índice de comprensión verbal, por eso esa es la abreviación ICV, razonamiento perceptivo, índice de razonamiento perceptivo, IRP, memoria de trabajo, índice de memoria de trabajo, IMT, y velocidad de procesamiento, IVP. A partir de las puntuaciones de las primeras 10 pruebas, que son las principales, se va a obtener un cociente de inteligencia total, que es el CIT, ¿ok? Por eso es importante que a partir de ahorita empecemos a reconocer lo que son las abreviaturas. Y también nos va a permitir obtener un índice de capacidad general, ICG, a partir de las puntuaciones de las 3 pruebas principales del ICB y del IRP, que ya decíamos que el ISB es comprensión verbal y EIRP es razonamiento perceptivo, ¿ok? Esto es muy importante para saber cómo lo vamos a aplicar, qué estamos midiendo, de dónde va a salir cada puntuación, ¿ok? Las técnicas de aplicación son las siguientes. Se considera muy apropiado poder dividir las escalas en 2 grupos, las que son verbales y las que son de ejecución, para que se pueda aplicar en 2 sesiones y no correr el riesgo de obtener puntajes que indiquen baja inteligencia influenciados por factores de agotamiento, ¿no? Que cansemos al individuo o a la persona o al sujeto con el que vamos a trabajar y entonces podamos obtener algo que no es lo real, ¿no? Y sobre todo está influenciado, pues porque se canse, pues sea muy agotador llevar a cabo
1 y 1. Entonces, se recomienda que se dividan las escalas verbales sobre las escalas que van a ser ejecutadas. Y se recomienda administrar intercaladamente un test de ejecución y uno verbal, en razón de que se promueve un mayor interés y atención por parte de los examinados. ¿Ok? Entonces, tomemos esto como sugerencia, ¿sale? También se sugiere tener un espacio en donde la aplicación de la prueba sea cómoda y tenga los elementos necesarios y sin interrupciones. Esto es muy importante porque también puede ser un factor a la hora de nosotros tener las respuestas de nuestro sujeto. ¿Ok? El tiempo de aplicación para cada subprueba depende de los siguientes factores: el tipo de subprueba que estemos aplicando y las características del evaluado. La consigna o instrucción debe ser distinta para cada subprueba, pero sí se puede iniciar dando la indicación de que a continuación vamos a realizar una serie de ejercicios y tareas de diversa naturaleza donde debe poner mucha atención a las indicaciones que vamos a dar para cada una de ellas, ¿no? Este es un ejemplo de cuál es la instrucción o consigna inicial para que estén atentos a las demás instrucciones de cada una de las subpruebas, porque cada una cuenta con una consigna diferente. Es importante indicarle que existen algunos aspectos con respecto a normas e instrucciones, pero dentro de las más importantes son que todas las subpruebas tienen un único punto de inicio para todas las edades, ¿no? Todas inician en el mismo. Los criterios de comienzo, retorno y terminación van a estar señalados en el cuadernillo de anotación. Por eso es que tenemos que tener todo bien a la mano para tener bien anotados estos puntos. Se investigan las respuestas para determinar si la persona evaluada conoce realmente la respuesta o no. Esto ya va siendo un poquito dentro de la evaluación. Se permite repetir cualquier número de veces los ítems en las subpruebas, que son semejanzas, vocabulario, información y comprensión. Y solo una vez más para la subprueba de aritmética. O sea, hay en donde pueden repetir los ítems o las preguntas, pero hay en donde solamente es una vez y con eso nos quedamos, ¿ok? También esto es importante tomarlo en cuenta para que no nos agarren las prisas, para que no digamos cómo se hace. Y entonces ahorita vamos a ver cómo es que las pruebas de tareas, cómo es y qué aspectos se evalúan, ¿ok? La prueba de tareas contiene razonamiento verbal y dentro de las principales está dos, que son semejanza, capacidad de asociación y abstracción verbal. Se deben identificar las semejanzas entre dos palabras. Es la prueba 2 de tareas y se deben identificar semejanzas entre dos palabras. La número 5, que mide vocabulario y nos habla que mide el nivel de educación o la capacidad de aprendizaje en cuanto a riqueza verbal y semántica de la denominación de objetos, define vocablos orales y escritos, ¿no? Entonces, también aquí es importante saber qué es lo que mide cada una de las subpruebas. La 9 también es de tareas y nos habla de información. Nos va a brindar la capacidad de aprender, la capacidad que tiene el individuo de aprender nueva información y mide la memoria a largo plazo y se responde a preguntas sobre formación formal o inclusive informal. ¿Ok? También esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Y las complementarias, que están en la 13 y habla de comprensión. Evalúa comprensión y expresión verbal, que es el juicio práctico, el sentido común, la adquisición de elementos culturales y sobre todo se debe explicar que esto se hace en situaciones, que se debe hacer en situaciones específicas, ¿ok? Esto es respecto a las pruebas de tareas, qué aspecto evalúa y qué número de prueba es la que estábamos viendo. Es la 2, la 5 y la 9 y la 13, si no me equivoco. ¿Ok? También evalúa el razonamiento perceptivo, ¿no? Y estamos hablando de la 1, donde están los cubos.
Los cubos van a evaluar la capacidad de análisis y síntesis visual y la reproducción de dibujos abstractos. También que construya con cubos bicolor diversos diseños. Entonces, por eso es que tenemos que estar bien atentos, no tenemos que tener distracciones al momento de aplicar, porque eso también es importante. Otra de las complementarias es la de matrices y evalúa la capacidad de procesar información visual y razonamiento abstracto, elección de un dibujo que complementa la serie, por ejemplo. La 8, que habla de puzzles visuales. Y ellos van a evaluar la capacidad de análisis y síntesis visual abstracta y el procesamiento de la información. Y aquí deben de completar algunos puzzles, ¿ok? Espero hasta aquí no tengamos alguna duda, pero un puzzle es más o menos como un rompecabezas, no es como solamente, bueno, así se les conoce dentro de esta prueba, ¿ok? Otra de las complementarias es la 12, bueno, más bien la complementaria son las balanzas y va a medir la capacidad de comparación, estableciendo analogías y razonamiento cuantitativo, cuánto tiene en comparación del otro. Y aquí pues deben de equilibrar balanzas, obviamente. Número 15 son figuras incompletas y van a identificar qué objetos son familiares, van a distinguir algunos aspectos esenciales de los que tienen y los que no, y se debe de indicar cuál es el elemento faltante en un dibujo, ¿ok? Entonces, hasta aquí llevamos razonamiento verbal. Las principales nos habla que es la 2, la 5, la 9 y la complementaria es la 13 para razonamiento verbal. Para razonamiento perceptivo tiene 3, es la 1, la 4 y la 8, que son las principales, y las complementarias son la 12 y la 15. Ahora vamos a ver velocidad de procesamiento, que las principales son la 7, que nos habla de búsqueda de símbolos y evalúa presionar con rapidez y sobre todo la velocidad de procesamiento de información, ¿no? Debe de elegir la pertenencia entre dos elementos a un conjunto, pero qué tan rápido es para percibir. La número 10 también es principal, habla de clave de números y se debe completar un patrón con el símbolo adecuado. Aquí mide rapidez y destreza visomotora y aprendizaje de asociación, ¿ok? Las complementarias de esta es la 14, que nos habla de la cancelación. Es decir, va a medir la atención activa, el nivel de alerta, cuál es su velocidad de procesamiento visual y la rapidez y coordinación motora. Deben de tachar dentro del tiempo límite figuras iguales a un ejemplo dado, ¿ok? Y bueno, solo tiene una complementaria. Aquí solo vamos hablando de la prueba tareas y qué aspectos se evalúa, cuáles son las principales y cuáles son las complementarias, ¿ok? Estructura de reactivos. Es importante conocer el tipo de pregunta de cada prueba para que puedan identificar en cuáles se debe de tener mayor claridad en instrucciones y no sumar tiempo que interfiere en el puntaje de cada subtest. Los tipos de reactivo que vamos a tener son respuesta libre, respuesta de velocidad, prueba de ejecución máxima, que es la que mide el rendimiento, prueba papel y lápiz, que son los símbolos, y una parte de ejecución como la formación de figura por medio de cubos, ensamblaje de objetos y una verbal, y la prueba de aplicación individual. Y también existe una prueba que es más estructurada. Todo esto lo va a contener, ¿ok? Espero hasta aquí no tengan alguna duda. Vayamos bien, vayan identificando qué se mide, cómo se mide, mediante qué, cuáles son los principales reactivos, qué reactivos son los que son de complemento, ¿no? Y entonces poder entender cómo es que se va a evaluar, porque recuerden que una vez que hayamos trabajado, pues se van a empezar a evaluar este tipo de pruebas, ¿ok? La técnica de calificación es la siguiente. Durante la calificación de cada una de las subpruebas se debe utilizar las siguientes siglas para anotar las respuestas
de la WISE o del test que estamos aplicando. Y estos son sus significados. Recordemos que aquí vamos a utilizar muchísimas siglas, entonces sí hay que poner muchísima atención al momento de estar trabajando con el WISE. La P es que se ha pedido a la persona evaluada que aclare su respuesta, ¿no? En la RC se ha recordado alguna consigna o alguna instrucción. Recordemos que nosotros damos la consigna, ellos deben de estar atentos y si nosotros recordamos la instrucción, eso se marca también. Si se le ha repetido alguna pregunta, también se anota. Si la persona evaluada manifiesta que no sabe la respuesta, también se coloca. Y si la persona evaluada no responde a un elemento, también se coloca. Todo esto se coloca con las siglas. Si se ha pedido a la persona que aclare la respuesta, es P. Si se le vuelve a repetir la instrucción, es RC. Si se le repite una pregunta o un ítem, es RI. Todo es en mayúsculas. Si la persona evaluada manifiesta que no se sabe la respuesta, es NS. Y si la persona evaluada no responde, es NR. Porque recordemos que al momento que nosotros estemos dando ya nuestras calificaciones, por así decir, bueno, pues se va a tener que tomar en cuenta también este tipo de datos o de notas que nosotros anotamos, ¿ok? Por eso es que se pide que los evaluadores que utilicen este tipo de test deben de tener experiencia y entrenarse adecuadamente en la aplicación, en la corrección, inclusive en la interpretación de todos estos instrumentos que al final del día son clínicos, ¿ok? Entonces no nada más es como que pues te la doy y ahí a ver cómo le haces, no. Entonces tenemos que ser muy, muy perceptivos en todo esto. En el protocolo se debe anotar cuánto tiempo se demora en dar la respuesta en todos los subtests que tiene, ¿no? Y sobre todo los que tienen tiempo límite, aunque el sujeto lo haga bien dentro del plazo permitido. O sea, si yo le doy tanto tiempo y él lo termina antes, tengo que anotar ese tiempo también. Las respuestas del sujeto o de la persona a la que vamos a aplicarle, debes de anotarlas tal cual te las diga, sin importar si son largas. Deben ser anotadas tal cual, sin omitir, sin agregar nada. Los comentarios, exclamaciones, las gesticulaciones o cualquier otra cosa que percibamos como examinadores también se anotan y se indica con una marca que es una I mayúscula cuando el examinador haya interrogado al sujeto antes de la respuesta adicional, incluso si no la hay, ¿ok? Entonces, todo esto también se marca. Recordemos que estamos midiendo inteligencia y sobre todo ahorita se está viendo para un trastorno de aprendizaje. Entonces, tenemos que sí o sí seguir un protocolo tal cual como lo marca para poder realmente, pues, saber si las respuestas que estamos obteniendo son las reales. Es importante conocer que la prueba nos proporciona dos tipos de puntuaciones, una bruta y una directa, y estas se colocan en la hoja de protocolo y se debe poner en su adecuado espacio, ya sea izquierdo o derecho, porque cada una va a tener una sumatoria para el test final. Para evaluar, el paso 1 es que se le otorga la puntuación, que es la puntuación directa, que corresponda a las respuestas obtenidas según las instrucciones del manual. Se van a anotar los puntajes directos en cada uno de los tests que se van a transformar en puntuaciones escalares. También se van a anotar los intervalos de confianza y la categoría descriptiva de cada índice. Y aquí tenemos comprensión verbal, su puntuación, qué categoría descriptiva es, el intervalo de tiempo, ¿no? Que es lo que ya veíamos acá. Se van a anotar los intervalos, todo, y así en cada una. Así es como viene nuestro manual. Y aquí tenemos el índice, ¿ok? Aquí tenemos las principales, las complementarias y lo que hay que ir anotando. Esta presentación se las voy a pasar para que la puedan analizar un poquito más a fondo.
Y las puntuaciones escalares se van a anotar de acuerdo con el grupo de edad de la persona evaluada. Ojo con esto, recordemos que tienen desde los 16 años hasta los 89 años, 11 meses para aplicarse, por grupo de edades que se van a anotar este tipo de dato, que es la puntuación escalar, ¿sí? Vamos a tener una escala verbal donde nos va a decir una para de 35 a 44 años, de 75 y más años, de acuerdo a su puntuación, se le anota su puntuación escalar, ¿ok? Eso todo viene dentro del manual. Y bueno, para poder obtener las puntuaciones escalares se deben consultar algunas tablas que vienen dentro del manual para poder extraer justo estas puntuaciones, ¿no? Aquí nos dice que vienen en la página 202 a 234 del manual técnico de interpretación, ¿ok? Entonces, recordemos pues que estas puntuaciones directas, aquí hay que ser bien atentos a todo lo que estamos mencionando, leer muy bien, porque las puntuaciones directas obtenidas en cada uno de los tests se van a transformar en puntuaciones escalares, ¿no? Hay una media que es 10 y una desviación típica que es de 3, de acuerdo con el grupo de edad de la persona evaluada. Las tablas de conversión cubren los siguientes intervalos de edad: de 16 a 17 años y 11 meses es una tabla, de 18 años a 19 años y 11 meses es otra tabla, de 20 años a 24 años y 11 meses es otra tabla, de 25 años a 34 y 11 meses es otra tabla, y así. Hay diferentes tablas hasta la última, que es de 85 años a 89 años y 11 meses. Y la suma de las puntuaciones escalares va a corresponder a los índices de comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y cociente de inteligencia total. Se transforman estos en puntuaciones compuestas que van a tener una media de 100 y una desviación típica de 15 y en perceptibles, ¿ok? Entonces, el CIT, que es el cociente de inteligencia total, es la puntuación más general que proporciona la WISE. Este es un indicador global de la capacidad cognitiva que tiene reducido, pues, un valor explicativo, ¿no? Y tiene diferentes tipos de interpretaciones, pero en general es esto, ¿ok? Entonces, vamos avanzando. Aquí nos dice, pues, justamente que se tienen que traducir a índices, lo que ya les hablaba. La segunda columna del cuadro C, que es el que les mostraba, van a corresponder a los puntajes índices y al CI total. Esto se va a convertir en puntuación compuesta. Para ello vamos a utilizar las siguientes tablas, ¿no? Aquí tenemos una puntuación directa escalar. El manual nos dice, o el MAC, que es el manual de aplicación y corrección, está el apéndice C en tales páginas. Y así de cada uno. Nos dicen qué páginas está dentro del manual. Y recordemos aquí, bien importante, que no tenemos que estar divagando, sino más bien entender todas las abreviaciones. Cada abreviación corresponde a una palabra para poder ir entendiendo este tipo de manual. Por eso es muy importante que cuando se aplique, sí lo sepamos aplicar y no nada más digamos, bueno, sí, yo sí lo sé, pero realmente no lo tengamos bien manejado, porque podemos influir sobre todo en la respuesta final o más bien en los resultados finales. Los puntajes brutos se van a obtener de la suma de los puntos asignados a cada ítem de cada subtest, ¿no? Vamos a sumar todos los puntos y eso es lo que va a ser los puntajes brutos. Los puntajes estándar son los puntajes brutos anotados en la primera página del protocolo, se van a convertir a estándar usando la tabla de conversión de puntajes brutos a puntajes estándar que aparecen en la última página del protocolo. Por eso es importante que ustedes tengan el protocolo o al menos lo conozcan. Pero aquí les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? La tabla de conversión de puntajes brutos a puntajes estándar van a ser de la siguiente manera, ¿ok? Recordemos las abreviaciones de arriba, ¿no? Aritmética, semejanzas, vocabulario, cubos y así. De todos van a tener ahí para que los puedan ir
traduciendo, ¿sí? Ok, entonces nos vamos con la siguiente. Una vez que nosotros ya hicimos lo anterior, nos fuimos a nuestra hoja de puntajes, los pasamos a estándar, se van a sumar separadamente los puntajes estándar en cada una de las escalas, en la verbal y en la manual, ¿no? Recordemos que se dividieron al inicio por verbal y por manual. Y vas a sumar los puntajes de los 5 test manuales y de este proceso vamos a obtener 2 puntajes, el puntaje que es de lo verbal y el puntaje manual. Estos también se deben de anotar en el protocolo en la primera hoja. De la puntuación verbal sale vocabulario, semejanzas, retención de dígitos, información y comprensión. De la puntuación de ejecución o manual va a salir figuras incompletas, dígitos, símbolos clave, diseño con cubos, matrices y ordenamiento de dibujos. Es decir, de todo lo que nosotros aplicamos y dividimos al inicio, se van a sacar estos 2 puntajes, ¿ok? Y la puntuación total son de las 11 pruebas, de todas las pruebas que nosotros aplicamos, ¿va? Entonces, aquí se puede revisar cómo se realiza una hoja de cálculo para auxiliarnos en la calificación de esta prueba. Hay hojas de cálculo en donde podemos hacer este tipo de pruebas para que sean mucho más fáciles de poder trabajar, ¿no? Aquí las tenemos, la verdad es que los videos también ahí los van a poder ir revisando porque no nos alcanzaría el tiempo ahorita, pero si no, manual, o sea, así, ¿no? Como se hace, pero también se puede hacer mediante Excel, se condicionan nuestras columnas, más adelante o si en otro momento podemos enseñarles a hacer eso, pues lo haríamos, ¿ok? Ahorita nos vamos con el paso 3 dentro de la evaluación, que es el cálculo del CI. ¿Qué es el CI? El coeficiente intelectual, ¿ok? Ya vamos a hacer el cálculo. Este test nos va a entregar 3 CI para cada sujeto. ¿Y cómo es eso? Bueno, nos va a entregar el CI verbal, el CI manual. Recordemos que esto lo hicimos al inicio. O sea, esto quiere decir que si nosotros seguimos al pie de la letra lo que nos marca cómo hacerlo y en qué momento hacerlo, nos va a dar este tipo de CI. CI verbal, CI manual y el CI total, que es la suma de los 2 anteriores. Para obtener el CI correspondiente a cada persona es necesariamente obligatorio conocer la edad del sujeto, porque recordemos que aquí nosotros vamos a trabajar a través de una tabla, nos vamos a regir por las tablas, por las edades que aquí nos marquen, entonces no podemos andar divagando entre creo que tiene o creo que no tiene, ¿ok? Si una persona no pertenece al grupo de referencia, pues es interesante obtener el coeficiente de eficiencia, ¿ok? Se va a buscar el CI correspondiente al puntaje total del sujeto en la prueba de CI total correspondiente al grupo de referencia. Esto es el coeficiente de eficiencia de cada sujeto, ¿ok? Entonces, ya que hicimos todo eso, vamos a determinar la interpretación de nuestro CI total. Muchas veces, como administradores o aplicadores, no damos todos los subtests o alguna prueba queda invalidada durante la administración. En estos casos es necesario hacer un prorrateo de los puntajes para poder estimar el CI. Espero hasta aquí no tengan alguna duda y si la tienen, pues con gusto. ¿Qué es el prorrateo? Vamos a dividir proporcionalmente una cantidad, ¿ok? Eso es la cantidad que es como dividirla, distribuirla dentro de lo que sí aplicamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a multiplicar la suma de los puntajes estándar de las pruebas verbales aplicadas por 6, ¿ok? De lo que se alcanzó a aplicar y de lo que sí se va a utilizar por 6. Y vamos a dividir por el número de pruebas que administró. Si solo administramos 4, pues se va a dividir entre 4.
¿ok? O si solo se validaron 4. Y se va a multiplicar la suma de los puntajes estándar de las pruebas manuales administradas por 5. Recordemos que el total son 6 verbales y 5 manuales. Entonces, con ese entendido, se va a hacer, en caso de que alguna se invalidó de las principales, alguna se invalidó, bueno, pues entonces lo que voy a hacer, voy a venir a mi prorrateo para poder hacer un equilibrio, ¿no? Recordemos que prorrateo vamos a dividir equitativamente dentro de lo que sí aplicamos. Y sea para lo verbal o para lo manual, vamos a utilizar esta regla. Si es verbal, lo multiplicamos por 6 y lo dividimos por el número de lo que sí se aplicó. Y lo mismo, si son manual, por 5 y se divide sobre lo que sí realmente se aplicó. Aquí tenemos un ejemplo. Si se aplican 3 pruebas verbales y 3 manuales, la suma de los porcentajes estándar es 44 de las verbales. Se va a multiplicar por 6, nos da 2,64 y se divide por 6, que son 44. Este es el puntaje verbal obtenido por el sujeto estimativamente. Y lo mismo va a pasar con los puntajes estándar de los manuales. Se multiplica por 5 y se divide por 3 porque solo se aplicaron 3. ¿Ok? Este es el puntaje de cada uno. Clasificación de la inteligencia según Wechsler. Ya una vez que tenemos el CI total, vamos a nuestra clasificación. Si sacó un puntaje de 70, 79, 75, es limítrofe. Si sacó de 90 a 109, ustedes dirán, es que aquí no está. No, este es el mínimo para que sea normal lento, por ejemplo, es un puntaje de 80. Y el máximo para que sea normal lento es 90. Si tiene 91, ya es normal promedio. ¿Ok? Aquí creo que está un poquito movida la tabla. En realidad en el normal promedio tendría que ser 91 para que nos pudiera dar, porque si no, aquí estaríamos. Aquí es 91 a 109. Muy superior de 130 y más. Esta clasificación es muy importante. Por eso es importante saber administrar y suministrar bien el material que tenemos para que nos pueda dar realmente un número muy, muy aproximado a lo real del sujeto. ¿Ok? Entonces, pues aquí también nos da algunas otras sugerencias para la interpretación. Esta se puede hacer de dos maneras: cualitativa, donde nos habla de un vocabulario, ¿no? Y nos dice si tiene buena dotación natural, buen manejo del lenguaje, para los puntajes altos, para el puntaje bajo. Esta es una comparativa, ¿ok? Le salió alto. Voy a hacer ahora mi comparativa cualitativa de lo que yo vi dentro de la prueba. Ah, pues a ver, en comprensión, sí, me salió alto y aparte tiene buena capacidad de juicio, pragmático y veo todas las características, ¿sí? Entonces es parte observación y parte, por eso se pide anotar todo cuando se está aplicando, porque se hace esta comparativa no solo cuantitativa y nos vamos a la tablita que les enseñé hace ratito, sino ahora cualitativa. Uno es cuánto, que es ¿no? La parte cuantitativa, y otra es cualitativa, qué cualidades posee para poder haber quedado dentro de este grupo. ¿Ok? Aquí hay un caso, un paciente de 21 años que nació el 6 de noviembre del 91, es masculino, es un estudiante de bioquímica. Tiene unos resultados en puntuación verbal de tanto, de ejecución de tanto y así. Su edad mental es de 20 años, tiene un diagnóstico intelectual normal porque su puntaje total es de 132 CI y tiene una comprensión verbal ICB, índice de comprensión verbal, de 112 puntos con un nivel promedio, ¿no? Salió en índice de memoria de trabajo con un nivel promedio alto y un no de velocidad de procesamiento de nivel muy superior. Estos son los resultados de un paciente y así es como se deberían demostrar los resultados de una persona. Les voy a subir al site les voy a subir un resumen también de lo que es la escala de inteligencia
de Wechsler para adultos, cómo es que tienen que ir haciendo las comparaciones y pues algunos ejemplos como es este para que ustedes puedan ir haciendo sus anotaciones. ¿Ok? Poner mucha atención en todas las abreviaciones porque eso es lo que nos va a llevar para poder entender esta forma de aplicación. ¿Vale?